Importante, este video contiene algunas de sus escenas, destellos o flasheos. Bienvenidos a Electrónica Pública. Vamos a hacer ahora un proyecto más sencillo y rápido de hacer, el cual vamos a hacer un búmetro. Un búmetro lo que nos indica es qué tan fuerte en unidades de volumen está la música, mediante una serie de indicadores LED. O podemos utilizar otro tipo de indicadores, pero bueno, para la práctica vamos a hacer indicadores LED. Vamos a basarnos para eso en el integrado LM3914, que gracias a la hoja de datos podemos saber cuáles son sus conexiones respectivas y cuál es su varianza en respecto a otra variación de este circuito, que es el LM3915. En caso de no poder encontrar este, podemos usar el LM3915, pero necesitamos leer la hoja de datos para encontrar que los LEDs están orientados de manera invertida. Y bueno, vamos a hacer el análisis de cada una de sus conexiones, comenzando por la alimentación, en la que la alimentación negativa va a ir en el pin 2 y el positivo va a ir en el pin 3. Y de ahí vamos a analizar cada uno de los pines. Recordemos que tenemos un pequeño corte en el lateral y aparte un pequeño puntito grabado cercano al pin número 1. El pin número 1 va a ser nuestro indicador número 1 en nuestra escala del 1 al 10. Entonces este es el número 1. En el pin número 2, dijimos, es el negativo. El pin número 3 es positivo. El pin número 4 va a negativo también conectado, que es nuestra referencia de sonido. Nosotros vamos a tener una señal de audio, vamos a ponerle así, audio, en la que vamos a tener un cable que es obviamente el negativo del audio, y un cable que es el positivo de esa señal de audio. No vamos a conectar directamente a la salida ya una bocina amplificada. Necesitamos conectarlo en la entrada auxiliar o la entrada donde se está suministrando la señal de audio. Esta señal de audio tiene por característica que va aproximadamente de los 0 a los 1.5 voltios. Entonces, este circuito integrado lo que va a estar midiendo es entre este rango para ir encendiendo gradualmente estos indicadores. Y es por eso que este también puede ser utilizado como indicador de carga de baterías o indicadores inclusive de voltaje. Obviamente generando una regla de correspondencia mediante un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje generalmente se arma mediante dos resistencias, que bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Estas resistencias lo que hacen es, una va conectada al negativo, otro a nuestra fuente de alimentación, o bueno, nuestra fuente de señal, y esta señal de la mitad es la señal que queremos, y obviamente aquí hay una resistencia 1 y R2, estas nosotros las seleccionamos de acuerdo a la aplicación que queremos. Para este caso nada más vamos a utilizar una señal de audio que está dentro de este rango y obviamente es el rango de operación de este circuito. Entonces el negativo de nuestra señal de audio va a ir conectado al pin número 4, que prácticamente es el GND del circuito. El pin número 5 va conectado directamente a la señal de audio. Es claro que nosotros podemos agregar un potenciómetro para atenuar esa señal de audio en caso de que la escala esté muy alta. Un potenciómetro de 10 kilo hace el trabajo perfectamente. Y nuestro potenciómetro, este es el diagrama del potenciómetro. Aquí lo tenemos. Recordemos que tiene tres patitas, en la que uno es el intermedio y es el selector. Y entonces, yo aquí voy a conectar mi GND. Aquí mi salida de audio, que es en este caso el pin número 5. Lo voy a conectar aquí. Y aquí va a ir mi señal de audio positiva. De esa manera podemos nosotros atenuar en dado caso que la escala esté muy alta, pero en el amplificador esté muy baja, entonces, y que queramos subirle un poquito más de volumen, usamos esta atenuación. En el pin número 6 vamos a tener nuestra resistencia 2, que en este caso vamos a proponer un valor apropiado para que no se nos llegue a quemar nuestros diodos LED. Y esto es porque es el valor máximo elevado, podemos considerar 11 kilo apropiado. Mientras que para nuestra resistencia 1, ya que lo vamos a alimentar a 5 voltios, podemos usar de 220 ohm, recomendado unos 800 ohm, un aproximado cercano. Es cuestión de experimentar con estas resistencias, claro, no bajar mucho el voltaje porque vamos a quemar los LED. Y aquí viene una explicación muy importante. Podemos ir experimentando para ver que brillen lo suficiente los LED, pero que tampoco estemos exigiéndoles demasiado brillo. El pin número 9 es el selector. Este selector tiene una función muy interesante. Si nosotros no conectamos el pin 9, lo que va a hacer es que nuestro búmetro va a funcionar en modo de punto. Quiere decir que el punto más alto va a encenderse. Por ejemplo, en vez de que la música vaya encendiendo así como en una forma de barra de LED, esta va a ir nada más el puntito, el último puntito va a ir brillando. Eso ahorita lo vamos a ver.
Para el pin número 10, entonces ya tenemos nuestra última salida, nuestro LED número 10. El pin número 11 tiene nuestra salida del LED 9, 8 y así sucesivamente se va. Este circuito está diseñado para esa parte, mucho sobre todo en las PCBs. Este es 4, 3, 2 y 1. Y pues vemos que ya tenemos nuestros 10 LEDs de la escala. Pues vamos a usar varios colores. Vamos a utilizar los colores tradicionales, que es prácticamente el verde, amarillo y rojo. Y también la escala que se utilizaba mucho en los búmetros que se utilizaban con los tubos, estos pequeños bulbos, que era el color azul y el rojo. Entonces vamos a hacer ya el experimento. Bueno, pues para eso pasamos a la zona de pruebas. Ha ocurrido un ligero error de producción en el que mencionamos que estamos utilizando el circuito integrado LM3914. Sin embargo, el circuito que estamos utilizando para esta práctica es el LM3915. Y bueno, ya hemos arreglado nuestra fuente de alimentación. Y bueno, pues vamos a comprobar que tengamos los 5 voltios antes de proceder a cualquier ensamble. Tengo 4.98, estoy dentro del rango. Entonces simplemente ya estamos listos para poder empezar. Tenemos el diagrama, es un circuito muy sencillo. Tenemos en total 20 LEDs. Vamos a utilizar verde, amarillo y rojo para una combinación muy común vista en los búmetros. Y vamos a usar un azul rojo para los búmetros antiguos que se veían en los displays tipo BFD, que eran los de vacío. Entonces tenemos dos resistencias, vamos a comenzar y pues obviamente necesitamos nuestra fuente de audio. Para eso, bueno, vamos a rápido una explicación. Nuestra fuente de alimentación la podemos obtener de un cable USB muy sencillo. Recortamos un cable que nos sirva, pues tenemos que el cable rojo son los 5 voltios y el cable negro es nuestro negativo o GND. Para el conector de audio vamos a tener un conector de 3.5 milímetros, el cual va a tener 3 conexiones, una que es el GND, una que es el canal derecho y uno que es el canal izquierdo. Nosotros podemos comprobar, una vez que cortemos el cable, hay que tener cuidado de no cortarlo tan corto y obviamente un cable que ya no se utilice, o podemos ir a conseguir uno. Y con el multímetro en forma de continuidad podemos probar entonces cuál es el GND, cuál es el canal izquierdo y el derecho. Ya dependiendo, nosotros podemos elegir si queremos medir el canal izquierdo o el derecho. Entonces, para ese efecto, podemos agregar un potenciómetro para atenuar esa señal, en el cual un potenciómetro de 10 kilo es idóneo. Y tenemos entonces la primera patita va a ir a nuestro GND de nuestros circuitos. La segunda patita va a ser la salida de audio que va hacia nuestro circuito integrado a través del pin número 5. Lo podemos ver aquí. Y la patita número 3 va a ir conectada al positivo de nuestra señal, ya sea el canal izquierdo o el derecho. Entonces ya sería nosotros elegir. Y bueno, aquí es muy importante que el audio trae un GND o el negativo, lo conectemos al GND del circuito. Si no, no van a estar enlazados los circuitos en su tierra y pues obviamente simplemente no va a servir el circuito. Entonces comenzamos ya el ensamble. Aquí tenemos ya los LEDs insertados. Todos los positivos de nuestros LEDs se van conectando directamente a la parte positiva de la protoboard, mientras que los negativos los vamos a ir conectando directamente a las conexiones de nuestro circuito integrado. Como podemos ver aquí, el LED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es importante mencionar que los LEDs ya no les agregamos una resistencia porque nosotros programamos dentro de estas conexiones, que es el pin 6 y 7 y 8, nosotros programamos cuál es el consumo de corriente para cada LED. Entonces, con esas resistencias estamos seleccionando un valor de corriente que el propio circuito integrado va a limitar para cada LED que no se nos llegue a quemar. Entonces, vamos a conectar los negativos de cada uno de los LED al circuito integrador. Así tenemos entonces, ya una vez que hemos conectado todos los negativos de cada uno de los LED directamente al circuito integrado, ahora vamos a conectar los siguientes enlaces, que son prácticamente ya la alimentación y pues nuestra señal de audio. Y bueno, pues ya una vez que tenemos el circuito montado, el último pin es muy importante mencionar que si nosotros lo conectamos a positivo directamente, el pin número 9, vamos a tener un modo de LED barra, es decir, que nuestra señal se va a representar ahorita, se va a encender toda la gráfica y esto es normal porque no hay ninguna señal conectada. Entonces, si yo desconecto el modo barra, simplemente se enciende el último LED o el LED que es el de máxima señal. Es decir, el modo punto es cuando nosotros desconectamos ese cable número 9, lo dejamos sin conectar. Es como si quitáramos la conexión totalmente. Vamos a probar ambos modos, entonces para eso ya vamos a conectar la fuente de audio y procedemos a la prueba.
Pues simplemente hemos utilizado, ya descartamos la parte del potenciómetro y conectamos directamente el negativo al circuito de nuestra protoboard, y el canal derecho lo hemos conectado directamente al pin número 5 de nuestro circuito integrado. Entonces vamos a hacer la prueba. Ya tenemos el circuito completado. Aquí tenemos nuestra señal de audio. Vamos a enfocarlo. Tenemos nuestra señal de audio aquí entrando, y pues obviamente el pin número 5, el negativo negativo. Entonces vamos a encenderlo. Pues cuando no hay ninguna música reproduciéndose, pues simplemente no enciende nada. Normal que si nosotros desconectamos la fuente de audio, se enciende todo. Vamos a volverlo a conectar bien. Ahí tenemos ya la señal de audio. Entonces vamos a reproducir un fragmento de una canción que es K395 Earth del canal No Copyright Sounds. Lo incluimos en la descripción entonces para la situación. Entonces vamos a encenderlo. Igualmente hay el modo dot, el modo barra. Sin embargo, no vemos que se distorsiona mucho por los graves. Vamos ahora a probar con los de color azul. Aquí lo tenemos. Y pues vemos que el efecto es tremendo. Podemos meter una atenuación para si nosotros queremos subir más el volumen. Y si yo voy bajando el volumen, simplemente se va a ir reduciendo el nivel. Vemos cómo va cayendo. Y pues ahí tenemos la prueba ya finalizada. Es un circuito muy rápido de elaborar, un circuito compacto. Entonces, pues simplemente vamos a ya terminar entonces parte. Y una parte muy importante de los circuitos es que seguramente llega el momento en el que decimos, bueno, nuestro circuito se ve muy bien en protoboard. Sin embargo, ya no es útil cuando lo queremos dejar instalado en alguna parte, porque simplemente se nos llega a caer la protoboard o se nos suelta un cable y deja de funcionar el circuito. Entonces es donde entra la práctica. En esta ocasión, bueno, pues se hizo, y ya veremos en uno de los videos futuros cómo hacerlo, simplemente reciclando un gabinete de un receptor. Hemos entonces colocado los LEDs. Y bueno, hemos colocado dos interruptores, uno para apagar el búmetro cuando no lo estemos usando, porque como comenté en un momento previamente, si nosotros desconectamos la fuente de audio simplemente se dispara el búmetro. Entonces con eso lo apagamos, y con este selecciono entre un modo punto o el modo barra. Entonces y pues vemos aquí atrás tenemos la parte de la señal, que es la que entra, la alimentación y unas conexiones que van a un regulador, que es el indicador del regulador. Y pues el potenciómetro que nos permite ir atenuando o aumentando el nivel de audio. En este caso tiene otra configuración. Y podemos ver que este circuito no solo sirve para medir audio, podemos medir también voltaje. Vamos a ver cómo va subiendo la gráfica poco a poco. Dependiendo del voltaje que nosotros le vayamos aplicando, vemos cómo va subiendo el voltaje. Entonces vamos a terminar ya para esta parte del video. Vamos a agregar, entonces vamos a dejar el audio y pues comenzamos. Cambiamos de modo. Se ve algo distorsionado. Dejamos en el modo que está. Vamos bajando el volumen. Y pues bueno, vemos aquí el resultado. Obviamente pues ya usted puede probar infinidad de canciones con el búmetro una vez ensamblado. Y bueno, pues aquí tenemos ya el cierre de este proyecto. Vemos que el LM3914 lo podemos utilizar para medir niveles de audio. El audio simplemente es una señal analógica. Entonces este circuito lo podemos utilizar no solo para medir audio, sino para niveles de voltaje, y podemos inclusive conectarlo con algún sensor como es el LM35, que nos permite medir la temperatura y nos da una señal de audio, una señal analógica de salida. Entonces la podemos conectar a este circuito para tener una interfaz gráfica para ver la temperatura. Pero bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión. Y aquí tenemos entonces es una práctica rápida de 20 minutos de ensamble, y pues también económica a comparación de las
las prácticas de los contadores. Este circuito, ya si nosotros queremos pasarlo a una parte más profesional, pues entonces entra la situación de los gabinetes, que ya lo veremos en un proyecto. Estamos pensando hacer una lámpara con tiras LED, entonces una lámpara compacta, reciclarla. Y pues prácticamente aquí vemos que ya nosotros hemos soldado aquí las conexiones a los diodos LED, los indicadores. Pues obviamente aquí está el búmetro ya integrado. Esto es para ello una situación más permanente en la que pues simplemente esto no es viable porque pues va a acumular polvo, se van a soltar cables y va a dejar de funcionar. Entonces, bueno, pues hasta este momento hemos visto circuitos integrados en la protoboard, algunas prácticas, y pues hemos comprendido la importancia de respetar la polaridad, los componentes, los valores, etc. Entonces vamos a pasar a una parte que yo considero también es muy introductoria, que son los microcontroladores, especialmente el Arduino Uno, que pues trae ciertas ventajas a comparación de ir ensamblando, que claro, esta es la manera convencional y pues debemos empezar por esta parte, porque si no entendemos cómo deben de ser las conexiones, simplemente vamos a terminar dañando nuestra placa Arduino. Entonces vamos a empezar con esta, vamos a ver sus características la próxima vez y también vamos a ver los tipos de señales analógicas y digitales, pues algunas otras variantes de este microcontrolador. Entonces pues nos vemos hasta la próxima.